Hola a todos, bienvenidos al canal de Póker y Ajedrez de YouTube. Os habla el maestro Fi de Óscar de Prado. Y bueno, ya estamos aquí de nuevo con otro torneo de élite, después de la Semana Santa, donde ha habido muchos Opens y se están jugando muchos fuertes torneos. Regresamos a la actividad internacional, con la actividad de élite. Tenemos el Memorial Bugar Gashimov, el torneo Shankir, en memoria del gran maestro que falleció pues este año durante el Tata Steel, el gran maestro de azerí de Azerbaiyán, Gashimov, que incluso, bueno, aquí por Galicia era conocido porque jugó en el Marcote de Vigo cuando se proclamaron campeones de España, jugó algunos años allí, y era un jugador pues bastante querido que se murió muy joven. Y bueno, se ha hecho un fuerte torneo en homenaje a él. En el grupo A juegan los grandes maestros Carlsen, Nakamura, Caruana, Karyakin, con los dos mejores locales, Mameyarov y Rajabov. E incluso también hay un torneo B, donde juegan varios de los mejores jugadores locales, aparte de los dos, como Guseinov, Durabarli, Abasov, varios de estos contra, bueno, jugadores como Bakrot, Wojtasek, etc. Este es un cerrado de 10 jugadores por sistema liga y el principal son 6 jugadores por sistema doble vuelta. Bueno, teníamos ayer la primera ronda y lo más destacado fue la victoria de Magnus Carlsen ante Mameyarov en la primera ronda. Las tablas entre Nakamura y Caruana, donde el jugador, bueno, el jugador italiano Caruana dejó escapar una posición ganada relativamente fácil, donde, bueno, ganaba una pieza y jugó un error y permitió a Nakamura salvarse, y también las tablas entre Karyakin y Rajabov. Bueno, con esta primera ronda, pues Carlsen empieza de nuevo una vez más ganando un torneo, parece que una racha imparable hacia los 2900. Ahora mismo, tras esta victoria coloca un nuevo récord de Elo virtual, 2885,7, o sea que como veis, pues bueno, tiene ya relativamente cerca, ¿no?, los 2900, algo que se vería bastante, pues bueno, por parte de muchos, algo como que no se iba a alcanzar o muy en el tiempo, ¿no? Veremos si lo acaba alcanzando, porque cada vez tiene más ventaja sobre el segundo y siempre le va a ser difícil, cada vez le va a costar más, ¿no?, pues poder subir. Bueno, pues esta es la partida que vamos a pasar a ver comentada a continuación, la victoria de un Carlsen que, bueno, tiene bastante actividad este año antes del Mundial, a diferencia de Anand, que de momento, pues en los próximos torneos no veo en cuáles va a jugar. Sé que Carlsen juega este Memorial Gashimov ahora a finales de mayo, a primeros de junio hay el otro torneo en Noruega, Tromsø, y supongo que jugará la Olimpiada en agosto, ¿no? Y mientras Anand, pues esperemos, hay algunos torneos todavía como el Memorial Tal o que no está definida la nómina, por lo menos no se ha hecho pública. Yo supongo que Anand jugará algunos torneos antes del Mundial, ¿no? Bueno, vamos con la partida ya. Carlsen lleva blancas contra Mameyarov, defensa en principio la semieslava, alfil G5, y podríamos pensar aquí una variante Bovini, una variante Moscú, pero Mameyarov juega caballo BD7, la llamada Cambridge Springs, que han jugado los dos jugadores, tanto con blancas como con negras. E3, dama A5, y bueno, tenemos el primer momento clave. Aquí hay dos líneas. Carlsen jugó C por D5. Mameyarov ha jugado esto varias veces, o sea que no iba a pillar de sorpresa. Carlsen tiene partidas incluso también con negras. Vemos la alternativa principal, simplemente caballo D2. Y aquí pues se puede jugar tanto, por ejemplo, D por C4, una partida Giri Hansen el año pasado en Polonia, que acabó en tablas, por poner un ejemplo de las líneas que hay, ¿no? Y alfil B4 tenía varios ejemplos el propio Mameyarov, pues contra Aronian, tenía varios ejemplos en Beijing, en Bilbao. Esto lo había jugado Aronian y Mameyarov, habían jugado bastante esto. Una partida, por ejemplo, dama C2, en Roque, alfil E2... y E5 es una idea interesante, también C5, había jugado, yo digo, Aronia Mameyarov en Bilbao, o incluso aquí, en vez de dama C2, torre C1, ¿no? Alfil por, peón por en Roque, alfil E2, esto había sido Aronia Mameyarov en Beijing. Bueno, tenemos varios ejemplos de la teoría. Carlsen cambia C por D, y tras caballo por D, torre C1. En este momento esta jugada, comparado con la línea principal, que es dama de 2, tiene casi 1800 partidas y hay muchísima teoría, ¿no? Esta jugada, sin embargo, torre C1, ya se la había jugado Gelfand a Carlsen con negras en candidatos del 2013, ¿no? Y
Bueno, es una jugada que en principio es una recomendación también de Houdini, aunque no es la más usada. Apenas en este momento mi base por este orden hay pues muy pocas partidas, aunque ya os digo, Houdini en principio la considera la mejor. E incluso de segunda dama B3, que sí que ya se ha jugado algo más, hay unas 160 partidas. Pero claro, aquí os digo, con Torre C1 apenas tengo 8 partidas, ¿no? La cuarta, quinta elección. Como vemos, los tiempos de la era informática pues están cambiando también bastante la tendencia, aunque no significa que siempre sean buenas, pero sí que muchos jugadores toman en cuenta la idea, ¿no? Dama de 2, por poneros un ejemplo, alfil B4, torre C1, suele ser la línea principal, por poneros algún ejemplo reciente, aunque los habría muchísimos, ¿no? Alfil H4, por ejemplo, caballo por C3 fue Bakrot Gonda, Solingen debe ser en Alemania, o debe ser la Bundesliga, supongo, este año. Las ideas son bastante similares, o incluso C5 y alfil C4, tomando aquí y A6, ¿no? Es una partida de Anand Shirov en el Wikansin, el Tata del, bueno, que era el Corus, creo, en el año 2011. Bueno, torre C1, esta fue la elección, y ahora Mameyarov decidió jugar caballo por C3. La alternativa es alfil B4, que el propio Mameyarov había usado, y también teníamos una partida con Kramnik Shirov, ¿no? Por ejemplo, A3, alfil por, peón por, H6, alfil H4 y B6, ¿no? Comer en A3, por ejemplo, fue Kramnik Shirov en Moscú en el año 2010, una partida que acabó ganando Kramnik, las blancas sacrifican un peón muy conocida, y a cambio de tener una muy buena compensación, ¿no? Por las dos columnas, y debilidades de las negras. Es una partida en el blanco tiene buena compensación y acabó ganando. Y si no comiendo el peón con B6, es lo que había jugado dama B3 en roque, caballo de 2, B5, el propio Mameyarov contra Dean Liren, aunque acabó ganando en Beijing 2012, parece que el blanco aquí tiene ventaja. Decide Mameyarov escaparse, jugar caballo C3, que es lo que había jugado también el propio Carlsen contra Gelfand, B por C3 y alfil A3. Bueno, tomar el peón, alfil D3 da buena compensación a las blancas, como ya hemos visto, esto es más o menos conocido, alfil D6, enroque, este ya sería mala, torre A1, dama B2, tenemos la típica jugada, alfil por H7, rey por H7, jaque y torre B1 ganando, ¿no? Pues por ejemplo un pequeño truco para que veáis ya los problemas de las negras. Alfil E3 es más común, torre C2 se gana un tiempo, B6 y tenemos un momento interesante, alfil E2. La jugada de Gelfand y de otros jugadores, la más utilizada aquí era alfil D3, ¿no? Era lo que había jugado Gelfand contra Carlsen y tenemos algunos ejemplos más. Tras alfil A6 en roque cambiar los alfiles, dama por. Ahora tenemos aquí varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, H6, alfil H4 en roque, se jugó unas partidas Chimil Tegurevich en el año 2012 y Malahat con Miechels en Antwerp 2011. También en esta posición, en roque, es una jugada natural, se ha jugado en Deryev, tienen varios ejemplos con esta partida. Por ejemplo, torre B1 fue la partida Moisenko-Deryev y la famosa partida Gelfand-Carlsen del candidato siguió con E4, torre 8, E5, H6. ¿Veis la idea? Más o menos es parecida a la partida que vamos a ver después. Alfil H4, C5, caballo D2, peón por, torre A, C8. Aparentemente con igualdad, aunque acabó ganando en el candidato del año pasado de Londres, acabó ganando Carlsen con negras esta partida. Esta vez Carlsen está en el lado de las blancas, entonces decide jugar primero alfil E2 y tras alfil A6 en roque, alfil por E2 y dama por E2. Carlsen prefiere tener la dama en E2 en vez de D3, vemos que la posición es bastante similar y parece que está un poquito mejor colocada en E2. Ahora en roque y llegamos a una posición donde realmente se produce lo que es la novedad teórica, que es la jugada que juega Carlsen E4. Encontré 3 ejemplos del gran maestro Dreyev, habitual de esta línea, y aquí en las 3 partidas la habían jugado torre D1, torre F E8 y la habían jugado, por ejemplo, en una partida E4, respondió E5 con Wanhao Dreyev el año pasado en Tromsø. También había jugado el propio Dreyev torre a C8, este año en Gibraltar, Chimilte Dreyev en el año 2014 contra E4, y también la habían jugado contra torre F8, le habían jugado alfil F4. Esto era Tomaszewski Dreyev, este año 2014 también en Lod, yo creo que ha sido en el reciente campeonato por equipos, o sea, partidas bastante de actualidad. Carlsen introduce la novedad E4, lo jugada lógica, dominando el centro, y es un poco parecida a la partida
que vimos antes entre el propio Gelfand y Carlsen con negras, ¿no? Torre A C8, E5, veis que la estructura es bastante similar, ¿no? Las blancas consiguen un fuerte centro, intentan pasar sus piezas al flanco del rey y aprovechar un poquito la distracción aquí de las blancas, ¿no? Y aquí dama A4. Aquí la jugada correcta podría parecer C5, pero tras D5, peón por E6, las blancas tienen ventaja, ¿no? Si peón por, dama por y torre F7 se gana con caballo E5, si caballo B8 comemos dama E6 y dama por D5, aquí el blanco está con una ventaja. Torre F8 parece lógica, y a mí la jugada que más me gusta para el negro posiblemente sea la jugada B5, ¿no? Evitando una posible C4 de las blancas, dejando sitio al caballo que puede ir a B6 y desde ahí a D5 o a C4. Luego también podemos jugar en un momento determinado torre F E8 y volver con el alfil a F8 a defender nuestro flanco de rey. Y también incluso en un futuro poder intentar a lo mejor jugar C5 y B4, ¿no? Pero creo que esta era la mejor defensa para el negro. Dama A4 permite a las blancas jugar C4, torre F E8 y tenemos la posición, ¿no? Las blancas están dominando el centro, se ven muy activas y tienen varias ideas. Torre D1, jugada natural, centralizando las piezas, y ahora C5. Bueno, las negras quieren reaccionar y golpear el centro blanco, ¿no? Quizás alfil F8, visto la partida, es fácil decirlo, lógicamente, pero bueno, para eso también es una jugada que tratamos de explicar y de ver más normal. Primero, hubiera sido mejor venir con el alfil a F8, meterlo en juego, o sea, llevarlo al flanco de rey, a defender nuestro flanco y que no quede pasivo como pasó en la partida, y después preparar la ruptura. ¿Cuál es el problema de F5? Que Carlsen juega D5 y de repente vamos a ver que este alfil va a quedar bloqueado y sin mucho juego. Y a peón por, Carlsen jugó torre por. Aquí se echó una buena pensada porque había algunos motivos tácticos, ¿no? Quizás la idea de Mamellarov, que es un jugador bastante táctico, pensaba que, bueno, si le comían la normal, claro, aquí el blanco parece que amenaza E6, o torre C4, torre 4, parecería que tiene una clara ventaja. Las negras seguro que pensaban jugar caballo por E5, torre por, dama por y dama C2. Aunque parece que el blanco tiene ventaja aún así en esta posición. Pero, bueno, Carlsen decidió tomar de torre, y tras caballo F8, quizás alfil B4, puede ser una buena idea, caballo B8, bueno, hay que mejorar. El caballo en principio se dirige, parece que a una casilla fuerte, ¿no? Como S6, controlando y bloqueando. H4. Es una jugada interesante. Bueno, lo que quiere hacer es intentar ataques, H5, H6, llevar la dama al flanco del rey. Lo que trata es de dominar el centro, las blancas, y de crear debilidades. H6, alfil E3, caballo G6, quizás torre C7, evitando entradas, o torre 7 fueran un poco mejores, y dama D3. Claro, vemos esta posición que los ordenadores pueden dar casi solo en la práctica dan igualdad, cerca de ligera blanca, pero en la práctica es muy cómodo. Si fijamos todas las piezas, ¿no? Están todas las piezas blancas dominando el centro. Bien es cierto que los peones no están ligados, pero tienen una actividad todas las opciones para jugar en el flanco de rey, en el centro, y el caballo G6 no pinta muy activo, y sobre todo la dama y el alfil de A3, ¿no? Las piezas negras son bastante descoordinadas y bastante pasivas, ¿no? Es muy importante la armonía de las piezas, y esto las negras no lo tienen, ¿no? Tras torre E6, H5, caballo E7, torre D6 simplemente. Bueno, también era buena torre D8, quizás, y rey H7, torre D2 con idea de torre D7, y parece que si alfil torre D7, y parece que esto pues gana material, ¿no? Alfil por, peón por, y hay que sacrificar aquí una pieza, parece lo mejor, ¿no? Por ejemplo, caballo F5 pierde por torre por F7. Torre D6, alfil B4, torre C1, torre 8, cambian en E6, buena jugada, y caballo H4. Dama C6, A3, muy buena jugada intermedia, y alfil A5. Vemos que este alfil queda condenado totalmente pues fuera de juego, ¿no? Y eso lo va a aprovechar magistralmente. Torre D1, dama C7, caballo G6. Se podía hacer F4 primero, con una clara ventaja blanca, pero bueno, Carlsen decide jugar caballo G6. Tras el cambio de caballos, dama F7, defendiendo la torre. Y aquí, muy buena jugada, torre D3. Carlsen evita que el alfil entre en juego, y si, bueno, las negras jugaron a 6, si las negras comen, simplemente H por G6, y ahora pues tengo un mejor final, ¿no? Claramente, este peón es muy molesto, me voy a poder meter en séptima o acercar mi rey, tengo un alfil pues fuera de juego. Intenta reaccionar con B5 y abrir paso a su alfil.
A4, evitando la jugada B5, torre F8 y G4. Simplemente las blancas siguen mejorando su posición y jugando con el alfil de las negras que está fuera de juego. Dama E8, torre D6. El peón de... Como veis, el peón de E6 está condenado, otra debilidad, y lo que hace... Mameyarov es intentar un contraataque a la desesperada, ¿no? Dama por A4... Y tras jaque, rey H8, de repente, bumba, alfil por H6. Son las blancas también las que están atacando. Aquí estamos en la jugada 37 y realmente solo había que calcular lo que sigue en la partida, que las negras no tuvieran jaque perpetuo. Y efectivamente, pues parece que Carlsen lo calculó bastante bien, ¿no? De hecho, tras jaque, rey H2, pues aquí Mameyarov intentó la desesperada torre por, a ver si conseguía un jaque continuo, pues su posición es desesperada. Rey por, tenemos jaque, rey G2, dama E4... Rey H3, incluso rey H2 era un poquito mejor, jaque, rey H3, jaque, rey aquí, jaque y rey G5 y jaque, rey F5. Esto daba la victoria, ¿no? Y después ya nos cubrimos en alfil F4. Pero bueno, esto también es perfectamente ganable, jaque, rey G3, jaque, rey F4, alfil D2, aquí forzando un final favorable. Vemos que si seguimos con los jaques, por ejemplo, jaque, rey G5... Y ya los módulos aquí anuncian mate en 6 para el blanco, ¿no? Jaque y rey F5. Vamos a llegar a la posición de la partida, ¿no? Alfil de 2, muy buena jugada, torre por, rey por y rey F5. Buenísima. Y aquí, tras G por H6, jaque, rey G7, dama E7, decidieron abandonar porque, bueno, tras rey G8, rey G6, hay que hacer dama G5 para evitar el mate. Y el final está perdido, ¿no? H6 y las negras no llegan, ¿no? Corre tanto el peón E como el peón H, ya os digo, es mate en pocas jugadas. Pues bueno, esta ha sido la primera partida del Memorial Bugart-Gashimov, donde pues Carlsen empieza, es claro favorito para ganar el torneo antes de empezar y ya tras la primera ronda pues empieza demostrándolo, ¿no? El reto de Carlsen quizás es eso, si es capaz de seguir subiendo elo, de ganar el torneo y acercarse más a la mítica barrera de los 2900. Queda mucho torneo, acaba de empezar y nada, seguiremos trayendo vídeos pues a medida de nuestras posibilidades y comentando este interesante torneo. Espero que os haya gustado, os animo a que visitéis la página web pokeriajedrez.com, que os suscribáis al canal y nada, seguimos con más vídeos. Se despide el maestro Fi de Óscar de Prado para pokeriajedrez.com.